Bueno, bienvenidos a la discusión presencial nuevamente. Felizmente ya está acabando la pandemia. Ojalá que podamos volver a una total normalidad. Esto va a beneficiar en general a todo el mundo y en particular a ustedes, ¿no? Que van a poder recibir una mejor educación. ¿Verdad? Que la educación visual tiene grandes potencialidades en la educación del futuro, pero que han mostrado todavía en nuestro medio muchas limitaciones, no ha podido sustituir eficientemente a la educación presencial. Por eso que este tipo de clases presenciales y prácticas de laboratorios presenciales son lo más adecuado para una formación completa e integral, y particularmente en nuestra carrera es muy difícil distinguir lo presencial con lo virtual. Bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy, y hoy vamos a hablar de un nuevo sistema, ¿no? Vamos a referir al sistema respiratorio, y vamos a hablar de la fisiología respiratoria. Vamos a empezar hablando hoy del primer tema de la fisiología respiratoria, que es la ventilación pulmonar. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? La primera función, y es el tema que vamos a hablar hoy, es la ventilación pulmonar. Es la capacidad que tiene entonces nuestro organismo de poder llenar el aire desde el medio ambiente, el aire atmosférico que nos rodea, hasta el alveolo, que es un proceso en el que van a influir varias fuerzas, ¿no? Fuerzas mecánicas, presiones, y que ahora las vamos a estudiar. Luego está la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre. O sea, de nada nos sirve a nosotros llevar el aire atmosférico hasta el alveolo, porque el alveolo está todavía muy lejos de las células que se van a beneficiar con el oxígeno. Ese oxígeno tiene que ser primero transportado desde el alveolo a la sangre. Y la sangre después se va a encargar de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos hasta los tejidos, ¿no? Donde van a ser utilizados. Pero además, la sangre también va a transportar el dióxido de carbono, que es el elemento de desecho del metabolismo, hasta los alveolos. Y también, vean, los alveolos van a recibir este dióxido de carbono gracias a esos mecanismos de intercambio que tienen con la sangre capilar, y desde los alveolos va a ser eliminado el dióxido de carbono hacia el exterior. Finalmente, están todos los mecanismos de regulación de la ventilación, de la respiración. Así como hemos visto que hay mecanismos de regulación en el funcionamiento del corazón, hay mecanismos de regulación en el funcionamiento del aparato circulatorio, hay mecanismos de regulación en el sistema renal. Gracias. En el sistema respiratorio vamos a tener mecanismos de regulación. Regulación nerviosa, regulación hormonal, regulación local, reflejos, ¿no? Vamos a ver hoy mismo, reflejos, por ejemplo, vamos a hablar del reflejo del estornudo, que son parte de estos mecanismos que tenemos de regulación y que están presentes en todos los sistemas, ¿no? Bien, entonces, ahora empezaremos hablando de la ventilación pulmonar, que es el primer tema y es el primer paso
de la respiración, es la primera función del aparato respiratorio. Yo les decía que para que el aire entre y salga de los pulmones tienen que intervenir muchos mecanismos. Estos son los mecanismos que van a hacer que el aire pueda moverse, porque el aire está en el medio ambiente, está el aire atmosférico, el que nos rodea, tiene que moverse, tiene que entrar hasta el interior de nuestro organismo y luego salir desde el interior de nuestro organismo. Entonces, aquí hay varios mecanismos. Uno es la mecánica que se produce gracias al movimiento de los músculos respiratorios. Ustedes saben, tenemos varios músculos respiratorios. Estos músculos causan la expansión y la contracción pulmonar. Bien. Vean, los pulmones, orientarlos mejor, ¿ya? Pero no ¿sí? No, está bien. Si no, te pido ahorita enseguida. Vamos a ver que esto funciona. ¿Ya? Los pulmones, porque tengo varios de estos, si no, ya se van acabando. Este está mucho mejor. Bien, los pulmones están dentro de la caja torácica, ¿no? Estos pulmones, cuando se llenan de aire, se expanden. Y cuando sale el aire, se contraen. Entonces, los pulmones tienen esa capacidad. Son órganos que están compuestos por tejidos elásticos. La elastina, el colágeno forman parte de la estructura del tejido pulmonar. Entonces fácilmente se expanden y se contraen. Ahora, pero la elastina, el colágeno que tienen los pulmones no son músculos, no son como el músculo liso de los vasos, no son como el músculo liso del intestino que se puede mover con estímulos. Estos no se mueven, no hay una inervación hacia el pulmón que lo haga que se contraiga y se expanda. ¿Gracias a qué se contraen y se expanden los pulmones? Al ingreso del aire. Pero para que ingrese el aire, tiene que haber fuerzas físicas que favorezcan ese ingreso del aire. Por un lado están estos músculos respiratorios, y en especial tenemos un músculo aquí, que es el diafragma, que separa el tórax del abdomen. El diafragma, cuando se contrae, fíjense, lo que hace es estirar hacia abajo, aumentar el largo de la caja torácica. Entonces los pulmones aumentan el tamaño hacia abajo. ¿Se entiende? Sí. ¿No es verdad? Fíjense, los pulmones pueden aumentar de tamaño porque se estira la caja torácica, aumenta. Cada vez que nosotros respiramos durante la inspiración, entonces el diafragma se contrae y va, desciende el diafragma. Durante la expiración, cuando botamos el aire, el diafragma se relaja y vuelve a su posición original. Y entonces, ¿qué hace? Estos pulmones que estaban estirados, alargados, son comprimidos nuevamente y vuelven a su tamaño normal. Y durante esa compresión, ¿qué sale? El aire. El aire sale. Entonces, gracias a que el diafragma empuja de abajo hacia arriba, hace que el aire salga. Ese es un mecanismo importante. El otro está dado por los músculos intercostales. Vean, tenemos los intercostales externos y los intercostales internos. Los intercostales externos, cuando se contraen, lo que hacen es levantar las costillas.
Las costillas normalmente tienen, digamos, esta orientación, o sea, esta es la cara de la costilla, no es toda la costilla, ¿no? Sino la cara, esta parte, ¿no? Entonces tienen esta orientación. Cuando estos intercostales bueno, vamos a dejar nomás. Cuando los intercostales, entonces, externos se contraen, fíjense, las costillas se levantan. Entonces, esto, digamos, queda la costilla así, levantada. Entonces, al levantarse, fíjense, amplía la caja torácica. Pero no solamente amplía por el propio movimiento de la costilla, que hace que haya más espacio para que el pulmón aquí se expanda, ¿verdad?, hacia los lados, sino también el diámetro antero-posterior del tórax se expande. ¿Por qué? Porque ¿qué se inserta o sea, qué se articula más bien en el esternón? Las costillas. Y estas costillas que se levantan hacen que el esternón sea empujado hacia adelante. Entonces también en este sentido amplía la caja torácica. Entonces es una caja torácica más grande. Fíjense, durante la inspiración, entonces, el diafragma baja, ¿no? Estira hacia abajo. Los pulmones crecen hacia abajo, tienen espacio hacia abajo, hacia los costados, porque las costillas se levantan, y hacia adelante, porque el esternón también es empujado. Entonces tenemos una caja torácica más amplia durante la inspiración. Durante la expiración, cuando botamos el aire, ocurre todo lo contrario. El diafragma vuelve a su sitio, empuja el aire de abajo, los pulmones se contraen, las costillas bajan, entonces también comprimen los pulmones, y finalmente el esternón también vuelve a su sitio, y todas estas fuerzas hacen que el aire salga, ¿no? ¿Está claro? Fíjense, es sencillo, se entiende, ¿no? Es el movimiento entonces de los músculos respiratorios. Estos músculos están controlados por el sistema nervioso central, son músculos esqueléticos, no son músculos lisos, no son del sistema nervioso autónomo. Aquí no interviene el sistema nervioso autónomo, los movemos a voluntad, pero sin embargo hay un ritmo respiratorio que vamos a estudiar al final cuando veamos los mecanismos de regulación. Hay un ritmo respiratorio que está dado por el centro respiratorio, que manda impulsos a la corteza cerebral. ¿Para qué? Para que respiremos rítmicamente y podamos meter el aire. Y además, es el ritmo respiratorio de estos músculos voluntarios. Nosotros ni lo notamos, no lo percibimos, no decimos ahora voy a respirar, ahora voy a dejar de respirar, todo el tiempo estamos respirando. Pero sí podemos aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar la profundidad de la respiración. Eso lo podemos hacer a voluntad, porque son músculos voluntarios, son músculos esqueléticos, ¿no? Bien, entonces creo que además ustedes han visto a estos músculos en anatomía, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay mucho que hablar. Acabamos de ver el funcionamiento general de esto. Ahora, hablaremos de otro mecanismo clave de la ventilación pulmonar, que son las presiones. Estas presiones que van a originar en realidad el movimiento del aire. Los músculos lo que hacen es que la caja torácica se expanda y se contraiga, y que los pulmones también se puedan expandir y contraer de acuerdo al ingreso del aire. Pero ¿quién origina el movimiento del aire? Los pulmones o los músculos intercostales no traen el aire hacia el interior. Son otras fuerzas físicas que van a arrastrar al aire hacia el interior de los alveolos y desde los alveolos hacia el exterior. Ese aire que ha entrado tiene que volver a salir. Esas fuerzas son las presiones que hay en la pleura y en los alveolos. A estas presiones
las vamos a llamar presión pleural, presión alveolar y presión transpulmonar. Ahora, una cosa que tenemos que entender es que los pulmones son estructuras elásticas, como les decía hace un momento, que se expanden y se contraen, y que esta expansión y contracción es gracias a que no están sujetas a nada en el tórax, no tienen inserciones, no se insertan como los músculos a los huesos, o no se sujetan por ningún tipo de ligamento, no hay nada. Lo único que, digamos, mantiene a los pulmones en la caja torácica es la tráquea, que se divide en dos, ¿no es verdad? Y los ilios. Entonces, cada ilio mantiene al pulmón. ¿Y cómo lo mantiene dentro de la caja torácica? Flotando dentro de la caja torácica. O sea, estos pulmones, y estos son los vamos a poner aquí los límites. Esta es la pared costal, ¿no? Con altos músculos. Esta es la pared costal. Vean, estos pulmones están flotando aquí, ¿no? Suspendidos dentro del tórax. Ahora, lo único que entonces mantiene en su lugar a los pulmones son los ilios, ¿sí? Pero además cubren a los pulmones unas serosas. ¿Qué se llaman estas serosas? La pleura. La pleura es como todas las serosas que cubren los órganos, tiene además dos capas, ¿no? Una pleura parietal y otra visceral. Fíjense entonces, si esta es la pleura parietal, esta va a ser la pleura visceral. Pleura parietal, pleura visceral. Aquí está el pulmón y aquí está la pared. Por eso esta es la parietal y esta es la visceral. Ahora, ¿cuál es la función de estas pleuras? Fíjense, como los pulmones se mueven, estas pleuras protegen al pulmón de los roces contra la pared y los otros órganos. Si no, cada vez que se mueve el pulmón, podría la pleura o el tejido pulmonar rozar y irritarse, ¿no es verdad? Entonces la pleura, como todas las serosas, el mediastino, el pericardio, ¿no es verdad?, tienen esa función de proteger al órgano contra por una parte, los roces, las fricciones que podrían haber con las otras estructuras, pero también les permiten deslizarse con facilidad. ¿Por qué? Porque aquí adentro, ¿qué hay? El líquido pleural. ¿Y qué será este líquido pleural? Es una mezcla de mucopolisacáridos, ¿no es verdad? Es un líquido que lubrica, es decir, que hace que esta pleura resbale sobre esta otra, como si fuera aceite. Entonces, fíjense, estas pleuras están en movimiento, y cuando los pulmones se mueven, ¿qué es lo que sucede? Esta pleura se mueve, pero se mueve sobre esta, ¿no? Y como se mueve sobre esta y hay este líquido lubricante, ninguna de las dos se daña. Entonces el movimiento no afecta ni al pulmón, ni a la pleura, ni a la pared costal. Todas estas estructuras están protegidas por este diseño, digamos, ¿no?, de las serosas. Y si ustedes recuerdan, todas las serosas tienen esta misma estructura: una parietal, una membrana parietal y la otra visceral, la que está junto al órgano. Así es el mediastino, así es el pericardio, ¿no? Todos los órganos que se mueven tienen estas cosas.
Bien, ahora. ¿Qué más podríamos decir? A ver, si nosotros ponemos una caja de zapatos, agarramos una caja de zapatos, hacemos un huequito arriba y metemos un globo de cumpleaños y lo inflamos, ¿no? Vean, este globo tiene las paredes elásticas y un globo se puede inflar, ¿no?, hasta que su estructura lo permita. Entonces ustedes pueden inflar un globo de cumpleaños de este tamaño, ¿no?, o de este tamaño si quieren, o más grande, meten más aire, pueden meter más aire y hasta que el globo va a reventar, ¿no? Eso es saber. Pero ¿qué pasa si este globo está dentro de una caja de zapatos? A ver, el globo se va a inflar hasta que toque contra la pared de la caja de zapatos, ¿no? Y si esta pared es bien resistente, ya no vamos a poder seguir inflando, aunque el globo se puede inflar más. ¿Sí? ¿Quién le va a poner un límite? En este caso, la caja de zapatos. Exactamente lo mismo pasa con nuestro tórax. Nuestros pulmones, y vamos a ver, tienen una capacidad de distenderse que podrían salirse de nuestro tórax. Incluso si tuviéramos unos huecos aquí, por aquí aparecerían como esos neumáticos que se ven en unas llantas, ¿no?, apareciendo, podrían salir por aquí nuestros pulmones, ¿no?, por la espalda, si tendríamos un hueco. Es decir, se pueden expandir más todavía. El tejido elástico lo va a permitir. Pero fíjense, la pared del tórax no le permite expandirse más. También esa función cumple la pared torácica, ¿ya? Tiene una distensibilidad menor, entonces, la pared torácica que la de los pulmones. Entonces, los pulmones flotan libremente, se insuflan y se desinsuflan, entra el aire y sale el aire sin mayor problema. Ahora, veamos estas presiones. ¿De qué se tratan? Las presiones de la pleural, la presión alveolar y la transpleural. Fíjense, vamos a empezar con la presión pleural, luego vamos a ver la alveolar y la transpulmonar. Para eso, para que podamos entender mejor estas presiones, vamos a utilizar este gráfico. Este gráfico muestra muy bien el comportamiento de las presiones dentro del pulmón. En la parte de abajo del gráfico tenemos a la presión, a las presiones, es la gráfica de las presiones, que está en centímetros de agua. Aquí no está en milímetros de mercurio, porque la presión podemos medir en milímetros de mercurio, como la presión arterial, ¿no es verdad? O ¿cuánto mide la presión arterial? 120 a 80 milímetros de mercurio. En este caso, también podemos medir la presión en centímetros de agua, y estas presiones se miden en centímetros de agua, ¿ya? La del aire. Ahora, vean entonces, aquí tenemos en centímetros de agua, ¿no?, que va desde 0 hasta más 2 y desde 0 hasta menos 8. Además, en el eje de las X tenemos los dos movimientos respiratorios: la inspiración, cuando metemos el aire, y la expiración. Entonces está claro, ¿qué representa esta gráfica de aquí? Ahorita lo vamos a estudiar para entender. Y esta de arriba nos muestra el volumen de aire que ingresa al pulmón, por eso dice volumen de aire en litros, de aire. Entonces fíjense que va de 0 a 0,50, entonces va de 0 ml a 0,50 litros, ¿no? 0 litros a 0,50 litros. ¿Cuánto será 0,50 litros? Medio litro, ¿no? Entonces,
Esta gráfica nos está mostrando la cantidad de aire que entra durante la inspiración, medio litro, y la cantidad de aire que sale durante la expiración, el mismo medio litro. Entonces metemos un medio litro y sacamos medio litro. Bien, ahora analizaremos las presiones, ¿ya? Primero veamos la presión pleural. A ver, esta presión pleural está dada es una presión negativa. La presión intratorácica es una presión negativa. Y esta presión negativa generalmente está dada por una situación que va a ser controlada desde el espacio pleural. Vean, este líquido, el líquido pleural, ¿quién lo forma? Las células epiteliales que forman estas serosas. Este líquido está todo el día, se forma este líquido, ¿no? O sea, todo el día se está formando, no deja de formarse, así como el líquido cefalorraquídeo, ¿recuerdan? Todo el día se está formando y también todo el día se está recambiando. Este líquido también se recambia, circula por el espacio pleural y luego se va hacia la sangre. Pero primero, ¿hacia dónde va a ir? Hacia los linfáticos, ¿no es verdad? Este líquido va a ir hacia los linfáticos. Entonces, para que este líquido circule, necesita una presión negativa. Esa presión negativa es la presión que se genera, o sea, gracias a que sale este líquido, aquí hay una presión negativa que va a forzar a que el líquido marche hacia los linfáticos, ¿sí? Y entonces se recambia. Porque ¿qué ocurriría si no se recambia este líquido? Por una parte es como un aceite sucio sería, ¿no? Que un auto necesita cambiarse o no necesita cambiarse. Un auto, esta también es una estructura física, necesita cambiar, ¿no? Entonces, se necesita cambiar, por eso es que todo el tiempo se está produciendo nuevo líquido. Y si ese líquido que se produce no se elimina, se podría ir acumulando. Fíjense, y si se acumula, ¿qué va a ocurrir? Va a ir comprimiendo el pulmón y le va a impedir al pulmón que se distienda, que se expanda. ¿No es verdad? Y la persona, aunque haga el esfuerzo por meter aire, no va a poder meter aire, va a meter menos, entonces va a tener una dificultad respiratoria. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando hay derrame pleural. Cuando hay un accidente, a veces se perfora la pleura, entra aire. ¿Qué se llama eso? Hemotórax. O hay sangre, ¿qué se llama eso? Hemotórax. O hay pus, ¿qué se llama eso? Biotórax. Hay situaciones en las que este lugar se llena y entonces todo el funcionamiento pulmonar se altera. De hecho, este es casi un espacio virtual, no está ocupado nada más que por este líquido, pero este líquido es tan poquito que es como si estuviera agarrara yo, untara mis manos con aceite, ¿verdad? Y los juntara mis manos. ¿Qué va con el aceite ahí? Mis manos van a igual, ¿no? Deslizarse con mucha suavidad, no como ahora que ya empiezo a sentir hasta el frote, pero con aceite, es esa capa de aceite que no ocupa nada. Exactamente lo mismo con el líquido. Es un espacio virtual, no tiene que estar ocupado más que por ese líquido que lubrica, ¿ya? Ahora, bien, esta presión que genera el líquido es una presión negativa. Esta presión cambia, la presión pleural, cambia durante los dos movimientos respiratorios. Esta presión pleural al inicio de la inspiración es de -5 centímetros de agua. ¿Vean? -5, digamos, ¿no? Cuando empieza la inspiración.
Y cuando más aire metemos durante la inspiración, más va bajando la presión, hasta llegar a menos 7.5 centímetros de agua. ¿Ya? Baja, entonces, se vuelve más negativa todavía durante la inspiración. Luego, durante la expiración, cuando botamos el aire, la presión pleural vuelve a subir, ¿vean? Hasta llegar nuevamente a menos 5 centímetros de agua. Ese es el comportamiento normal de esta presión pleural. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, luego viene la presión alveolar, que está directamente relacionada con la presión pleural. Y vean, el alveolo, aquí voy a hacer un esquema nada más, ¿verdad? Esto no es así, esto es la nariz, las fosas nasales, ¿no? Pero yo voy a hacer un esquema muy corto. Ya. Las fosas nasales, la tráquea, los bronquios y el alveolo. El alveolo es una cámara aérea, tiene aire, por eso es una cámara aérea. Aquí hay aire. Tapizando el alveolo, en realidad, fíjense, como si fuera de hecho es un flujo laminar, pero cada lámina es esto lo vamos a borrar ahorita, pero estos son los capilares. Así están los capilares alrededor del alveolo. Por eso parece un flujo laminar. ¿Recuerdan el flujo laminar cuando hemos hablado en circulatorio? El flujo laminar, este es un vaso, ¿no? Los glóbulos rojos están en láminas, ¿no? En filas, así. ¿Recuerdan? Bien, aquí también hay el flujo laminar, pero no es en un solo vaso, sino cada uno de estos es un capilar alveolar. De aquí, por aquí está pasando la sangre con glóbulos rojos que intercambia con el alveolo. La sangre es un líquido y el alveolo es una cámara aérea, ¿ya? Bien, borraremos nomás los capilares, pero para que ustedes recuerden y tengan ya una mejor visión de lo que ocurre aquí, ¿ya? Ahora, si la glotis, primero, la presión atmosférica en cualquier parte de la Tierra, la presión del aire que nos rodea, esa es la presión atmosférica, es de 0 centímetros de agua. Donde vayamos, la presión atmosférica, la que nos rodea. Este aire que tiene que entrar a nuestro pulmón tiene una presión en el medio ambiente de 0 centímetros de agua. Si la glotis, aquí estaría la glotis, está abierta, ¿cuánto va a ser la presión en el alveolo? Porque fíjense, el aire va a entrar, o el aire que está en, esta es una cámara aérea. Si la glotis está abierta y no hay ni entra ni sale el aire, ¿cuánto será la presión en el alveolo? 0 centímetros de agua. Las dos presiones, aquí afuera es 0 centímetros de agua, la glotis abierta sin ningún flujo, entonces están igualadas las dos presiones. Pero como están igualadas, no hay movimiento, porque igual, recuerden la ley de los gases, y esto es igual que en los líquidos, para la difusión de los gases, ¿qué se necesita? Que un gas vaya de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Nos verá igual que en los líquidos. Vamos a, si hay una garrafa, por ejemplo, está con una presión enorme, ¿no? Abran la llave de paso de la garrafa y el aire o el gas sale ¿a dónde? Al medio ambiente que tiene menos presión que el interior de la garrafa. ¿Ya? Entonces,
Ahora, durante la inspiración, vean las presiones alveolares, cómo van a cambiar. Esto, pongamos esta situación inicial, que estarían igualadas las dos presiones, la del alveolo y la de la atmósfera, pero no hay movimiento de agua o de aire. O sea, no nos sirve que esta presión sea cero, ¿no? Había un recambio mínimo de aire, sí, porque hay movimiento de las moléculas del medio ambiente, pero imagínense, eso es mínimo, sería el recambio. Entonces, para que entre aire, este medio litro de aire entre durante la inspiración y salga medio litro de aire, tiene que haber una fuerza que impulse al aire a entrar y salir. ¿Cuál es esa fuerza? La presión alveolar. Fíjense, durante la inspiración de 0 milímetros de mercurio que tiene el aire atmosférico, veamos qué le pasa al alveolo. Durante la inspiración la presión se vuelve negativa, de -1 centímetro de agua. Si aquí es 0 y aquí es -1, ¿cuál va a ser el sentido de la circulación del aire? Va a entrar el aire, ¿verdad? ¿Y cuánto de aire va a entrar durante la inspiración? Que dura más o menos unos 2 segundos, medio litro de agua. ¿Ve? Medio litro. Y durante la expiración, esta presión cambia. Se vuelve positiva, 1 centímetro de agua. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? El aire va a salir. Y vean cómo aquí aumenta a +1 y de -1, ¿no? Entonces, vean, fíjense, este cambio de presiones, este cambio de presión alveolar hace pues que el aire vaya y venga, porque hay una fuerza física que mueve el aire. Esa fuerza física es la presión del aire, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda? ¿Te queda claro? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Ven? Es muy sencillo, ¿no? Para estudiar, siempre agarren estos gráficos que estamos viendo, ayudan mucho a entender, ¿verdad? Esa es la presión entonces alveolar. Y fíjense, entonces durante la respiración, todo el ciclo respiratorio, las dos presiones tienen que mantenerse uniformes, ¿no? La presión pleural, frontal, esta, ¿no? La presión pleural y la presión alveolar. ¿Vean? Durante la inspiración baja la presión pleural de -5 a -7.5 centímetros de agua. Y también lo hace la presión alveolar a -1 centímetro de agua. Y durante la expiración las dos presiones suben. La presión pleural de -7.5 a -5 y la presión alveolar de -1 hasta +1 centímetros de agua. Esa diferencia entonces hace que se produzca el movimiento. ¿Te queda claro? Sí. ¿O tienes alguna duda? ¿No? En la presión pleural, si la presión es negativa, ¿eso igual no ayudaría a la entrada de aire? Por eso. Igual ayuda. Si es negativa. Pero no estamos viendo que es más negativa la presión pleural. Por eso ayuda. Porque se pone más negativo todo el tórax. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Y eso tal vez ustedes algún día van a ver cuando hagan una cirugía de tórax, cuando se perfora, digamos, la pared costal, ¿qué ocurre? ¿El aire a dónde va a ir? ¿Va a salir o va a entrar? Va a salir. Si no le pasa nada al pulmón, ¿qué va a ocurrir? Va a entrar, porque el tórax tiene una presión negativa, entonces el aire intenta entrar. El neumotórax precisamente muchas veces se produce, ¿por qué? Porque hay una herida, esta es la pared costal, esta, ¿no? Y ahí puede haber una herida, en accidentes de auto, etc. Y muchas veces las propias costillas
se rompen, se fracturan y cortan la pleura. Y al cortar la pleura, ¿qué va a hacer? Esta es un ambiente negativo. Entonces, ¿qué va a hacer? Atraer aire. Por eso es que se producen neumotores. Entonces, fíjate, cuanto más negativo esté, es mejor, ¿no? Porque atrae más aire. En cambio, si se vuelve positivo, como en el caso de que si entra aire aquí, si hay aire o hay líquido, ¿qué va a pasar con la presión? Se va a volver positiva y entonces no va a haber posibilidad de que disminuya la presión alveolar y no va a haber entrada de aire. ¿Entiendes? ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las características, bueno, la presión pleural, menos 5, menos 7, gracias a eso, los 0,5 litros, lo mismo la presión alveolar y, bueno, la presión transpulmonar. ¿Cuál es la presión transpulmonar? No es nada más que la diferencia que hay entre la pleural y la alveolar. Esta diferencia se tiene que mantener, como vemos, ¿no? Estas diferencias. ¿Qué sucede si disminuye o aumenta esta presión transpulmonar? Va a haber alteraciones también, ya sea por la presión pleural o por la presión alveolar. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo de que se mantenga esta diferencia de presiones? Se debe a las fuerzas elásticas de los pulmones. Hemos dicho que los pulmones tienen su propia dinámica, ¿verdad? No es solamente una bolsa como estas bolsas de plástico. Vean, fíjense, una bolsa de plástico se distiende casi nada, ¿no? O sea, bueno, tiene su capacidad, pero no podemos distender como un globo. Esa bolsa, o una bolsa de lana, o de tela, vean, que no se distiende, ¿no? O sea, y listo, llega a un punto y ya está. No, los pulmones solitos tienen la capacidad de distenderse y de contraerse porque tienen tejido elástico, tienen fibras de elastina, una proteína, y de colágeno. Estas dos proteínas le permiten al pulmón hacerse grande o chico, ¿no? Como un elástico, igualito. Por eso se llaman elastinas esas fibras, ¿no? Entonces, estas fuerzas son las que van a permitir que se distiendan durante la inspiración y se colapsen durante la expiración. Bien. Ahora hablaremos de esta distensibilidad de los pulmones. Cada vez que entra el aire a los pulmones durante la inspiración, los pulmones se distienden. La distensibilidad total de los pulmones es de 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Por eso estamos diciendo que esta presión transpulmonar es la que va a determinar, ¿no?, qué tanto los pulmones se van a distender. Cuanto mayor sea la presión transpulmonar, mayor va a ser la distensibilidad. Cuanto menor sea la presión transpulmonar, menor va a ser la distensibilidad. Porque por cada centímetro de agua que hay aquí, ¿cuánto de aire va a entrar al pulmón? 200 ml, ¿no? Bien, ahora, vean, volveremos a una cosa interesante, es que eso es al pulmón. La caja torácica tiene otra distensibilidad. La caja torácica puede, por cada centímetro de agua, aceptar 110 mililitros. Eso nos muestra que los pulmones son más distensibles que la caja torácica, lo que les decía hace un momento del globo dentro de la caja de zapatos. Si el globo es grande y dentro de la caja de zapatos se llega a distender, sí,
ya hasta la mayor distensibilidad, se va a distender y va a aceptar aire ¿hasta qué punto? Hasta el punto que la caja le permita. Lo mismo es con la caja torácica. Esa es una seguridad que tienen los pulmones para no explotar si metemos mucho aire, ¿no? Aunque vamos a ver que hay un reflejo de Henry-Brewer que también es un reflejo que permite que haya una rápida contracción del pulmón cuando éste se distiende demasiado para proteger al pulmón de una excesiva distensibilidad. Pero bueno, ahora, esta es la distensibilidad del pulmón. Entonces es capaz de distenderse por cada centímetro de agua de presión transpleural. Ahora, ¿por qué el pulmón se distiende? Porque tiene estas fibras de elastina y de colágeno, ¿ya? Que son proteínas contráctiles, elásticas. Ahora, ¿dónde podríamos? Aquí. Ya la caja ya está por demás explicada. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo del alveolo. El alveolo, vean, vamos a hacer lo mismo. Ya. Con sus fibras de elastina y de colágeno, el alveolo sería un saco parecido a este, que es capaz de distenderse en esa distensibilidad. Entonces, cada vez que cambia la presión pleural y la presión transpleural, ¿qué va a pasar? El alveolo se va a insuflar. Entra el aire y el alveolo se insufla. Sale el aire y el alveolo se colapsaría totalmente, ¿no? Hasta convertirse en un saco, como una bolsa vacía. Esto es incompatible con la vida, ¿sí? ¿Ya? No es así como funciona el alveolo. El alveolo siempre es una cámara aérea distendida, ¿ya? Siempre está inflado el alveolo. Es capaz de recibir más o menos aire, pero siempre está inflado, siempre tiene aire. Ahora, ¿qué sucede antes del nacimiento? Cuando nosotros estamos en un medio líquido, ¿cómo estarán nuestros alveolos? Llenos de agua, ¿no es verdad? ¿Qué agua? El líquido amniótico. Entonces, el feto está nadando feliz en el líquido amniótico, no necesita de los alveolos distendidos. Esos alveolos están así como están estos, colapsados. ¿Y qué hay aquí? Agua, el líquido amniótico. Este alveolo no está funcionando para nada. ¿Por qué? Porque la madre, los alveolos de la madre son los que están trabajando, ¿no? Y el oxígeno le llega al feto a través del cordón umbilical. Entonces, no recibe nada en ese momento. Bien. Cuando nace el niño, pasa de un ambiente acuoso a uno aéreo, ¿ya? De un ambiente de agua a uno de aire. Entonces, el líquido que había aquí sale y es reemplazado por el aire y los alveolos se distienden inmediatamente. Ahora, que el alveolo se mantenga como una cámara aérea no depende solo de las fibras de elastina, sino de otra sustancia, de esta sustancia que se llama sustancia surfactante o sustancia tensioactiva, ¿ya? Es un fosfolípido que producen las propias células alveolares, un tipo de células alveolares, ¿ya? Ahora, ¿qué hace esta sustancia tensioactiva o surfactante que le permite mantener al alveolo distendido como una cámara aérea y no colapsado como un globo que entra y sale el aire? ¿Qué pasaría si se colapsa? Bien, ¿qué pasaría? Fíjense, un alveolo como este, lo que permitiría es que durante la inspiración entre el aire, ¿no? Y durante la expiración
salga el aire y quede sin nada de aire. Durante la respiración dura 3 segundos. Durante esos 3 segundos, ¿cómo sería el intercambio gaseoso? No habría. Y el intercambio gaseoso tiene que ser permanente, o sea, tiene que ser independientemente de la inspiración y de la expiración. Cuando hay una cámara aérea que siempre está con aire, entonces el intercambio es continuo. Todo el tiempo se está intercambiando moléculas de dióxido de carbono con oxígeno. En este caso, cuando se distiende, ahí hay intercambio, ¿no? Y cuando se colapsa, ya deja de haber intercambio. Entonces, la provisión de aire realmente sería muy pobre y nuestro organismo no podría sobrevivir, las células de nuestro organismo no podrían sobrevivir porque no tendrían oxígeno, que es el principal reactivo, digamos, que se necesita para la glucólisis, la fosforilación oxidativa, en especial para la fosforilación oxidativa, que es la parte final de las reacciones metabólicas, ¿no? Entonces, es necesario que el alveolo esté distendido. Bueno, la pregunta, es esencial que se mantenga distendido. Ahora, ¿qué es lo que lo distiende? Es esta sustancia surfactante. Esta sustancia se produce a partir de entre el 6º y 7º mes de vida intrauterina. Es decir, cuando nacemos ya hay esta sustancia surfactante o tensioactiva, que lo que hace es producir la distensión del alveolo y que se forme esta cámara aérea. Los niños que nacen prematuros, muy prematuros, antes del 6º mes en especial, no tienen todavía. ¿Y qué tienen estos niños? Distrés respiratorio. ¿Por qué? Los niños no pueden sobrevivir, a no ser que les pongan en una cámara de oxígeno donde hay presiones que favorecen, ¿no?, que se distiendan los pulmones, o que gracias al avance también de la ciencia y de la farmacología, ahora tenemos una sustancia tensioactiva, una sustancia surfactante sintética que se puede administrar a los niños y en vez del surfactante natural. Pero si no se tienen estas condiciones, hasta no hace mucho en nuestro país teníamos dificultades enormes para la atención en el área rural en especial. Cuando yo estaba viviendo de provincia no teníamos casi nada, o sea, teníamos que improvisar todo, y si nacía un niño de estos, si no se lo traía a Santa Cruz, moría. Pero claro, porque el distrés respiratorio estaba cianótico el niño, ¿no?, totalmente deprimido desde el punto de vista neuromuscular, entonces que moría en pocas horas si es que no se solucionaba ese problema de abastecerle de oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque sus pulmones, sus alveolos estaban así, como sacos. El niñito hacía el esfuerzo de respirar y como que se distendía, pero cuando otra vez volvían a ser una bolsa vacía. Nuestros alveolos no tienen que ser una bolsa vacía, tienen que ser una bolsa llena, digamos, ¿ya? Todo el tiempo. Enseguida vamos a ver los volúmenes y ahí vamos a entender mejor todavía eso, ¿ya? Ahora, esta sustancia tensioactiva, ¿qué hace? A ver, ¿qué hará esta sustancia tensioactiva? Disminuye la tensión superficial del agua, el agua que está tapizando estas paredes. La tensión superficial no son más que las fuerzas que se producen entre las moléculas de agua, la fuerza de atracción que hay entre las moléculas de agua que las mantiene unidas. Si cae una gota de agua en el aire,
siempre cae la gota junta, ¿no? Unida el agua. No porque yo tire el agua al aire se va a evaporar o se van a ir las moléculas cada una por su lado, ¿no? Se mantiene el agua unida. Una forma fácil de ver esta tensión superficial es yo en un vaso lleno totalmente hasta el borde con agua. Y voy a agarrar una moneda y pongo, con cuidado, la moneda va a entrar. ¿Y qué va a pasar con el agua? Se va a aumentar un poquitito. Pongo otra moneda y otra, y hasta que vamos a ver una cúpula, ¿no? Si ustedes hacen un experimento van a ver la cúpula. ¿Qué está manteniendo? ¿Por qué no rebalsa el agua? Por la tensión superficial, esa fuerza de atracción que tienen las moléculas de agua unas con otras. Desde luego, va a haber una moneda que va a colmar el vaso y se va a rebalsar. O sea, no va a llegar a ser como un cocurucho de helado, ¿no? Eso no. Pero fíjense, la tensión la podemos ver, la fuerza de atracción que tienen las moléculas de agua entre sí cuando hacemos este experimento, o el agua que cae del cielo, que chorrea, las gotas de agua que están juntas, etc. Bien, ¿cuánto es la tensión superficial del agua, esta fuerza? Es aproximadamente 70 dinas, ¿no? 70 dinas por centímetro. Dinas es una medida de fuerza, ¿no es verdad? ¿Cuánto? 70 dinas y por centímetro, ¿no? Ahora, el líquido, este líquido que normalmente tapiza, vean, que tapiza el alveolo cuando nacemos hay líquidos, ¿no? Que estaba ocupando el alveolo. Ese líquido en el alveolo ya se queda aquí, digamos, en la pared del alveolo, va a tener una tensión superficial de unas 50 dinas por centímetro. Pero como ¿qué es lo que pasa? Fíjense, ahí está este líquido que evita entonces que el oxígeno atraviese con facilidad la pared, ¿no? Y el dióxido de carbono de este otro lado. Entonces, solamente cuando es mucha la presión, cuando se distiende durante la inspiración, entonces pasa el aire. Y durante la expiración, las fuerzas elásticas otra vez colapsan. Y entonces no hay un permanente flujo de aire, porque está este líquido que no permite, por la tensión superficial del agua. El oxígeno y el dióxido de carbono son liposolubles, no atraviesan con facilidad una capa de agua, digamos, ¿no? Ahora, entonces, la sustancia tensioactiva que empieza a hacer, que se produce en las células alveolares, empieza a distribuirse. Este es un fosfolípido. ¿Y qué hace este fosfolípido? Hace como si fueran unas ventanas, digamos aquí. Ya este es un fosfolípido. ¿Ya? Disminuye la tensión superficial de este líquido. ¿A cuánto? A 5 y en algunos lugares un poco más, entre 5 y 30 dinas. Entonces, hace como si perforara esta capa, y eso es lo que hace en realidad. Y el oxígeno y el dióxido de carbono a través de un fosfolípido, ¿qué van a hacer? Pasar como pasan a través de la membrana celular, ¿no? A toda velocidad. Vean ustedes. Entonces, cuando nace el niño y la sustancia surfactante sale el agua y la sustancia surfactante se distribuye, el alveolo se insufla y queda insuflado, como un globo inflado todo el tiempo.
Entonces va a quedar inflado gracias a la Se va a quedar gracias a la sustancia tensioactiva. ¿Pero el surfactante se queda en toda la cámara o igual a los bordes? No, pues en los bordes, nada más, porque la cámara es aire. El resto de la cámara es aire. ¿Qué contiene el aire? Bueno, no vamos a hablar hoy día del aire, pero ¿qué contiene? Nitrógeno, 79%, y 21% de oxígeno, pero a ese aire le tienes que sumar dióxido de carbono, le tienes que sumar vapor de agua. Entonces, esos gases son los que van a contener la cámara aérea. Es lo mismo que contiene el aire de la pelota inflada. Aire, ¿no es verdad? No tiene otra cosa, solo aire. Igual, el alveolo es una cámara aérea. La sustancia surfactante está producida por las células alveolares tipo 2. Esas células continuamente están produciendo, ¿para qué? Para mantener esta tensión superficial baja y que el aire pueda circular libremente. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien, entonces creo que no hay mayor. Bueno, la tensión superficial, ya hemos hablado, el surfactante, ¿no? Estas células epiteliales del alveolo tipo 2, como les decía hace un momento, son las encargadas de producir, ¿no? Ahora, la caja torácica también tiene una distensibilidad. ¿Por qué? Porque vean, está formada por estructuras, qué sé yo, anatómicas, como los músculos, que también pueden distenderse, pero los que no se distenden con facilidad, ¿quiénes son? Los huesos, ¿no? Es difícil estirar un hueso. Entonces, ¿ven qué distensibilidad hay? ¿Cuáles son los márgenes de distensibilidad, de ampliarse de la caja? Los que dan los músculos. El diafragma, que cuando se contrae, aumenta la altura de la caja, los músculos intercostales internos que amplían los diámetros de la caja, el esternón que se empuja hacia adelante, que también amplía el diámetro antero-posterior. Fíjense, ese tipo de distensibilidad permite la caja, pero también pone un límite al pulmón, que no se distienda hasta reventar el pulmón, porque si metemos mucho aire al pulmón, podría reventarse como una pelota de fútbol a la que inflamos hasta reventarlo, ¿no? Ahora ven, ¿cuál es la distensibilidad? Son estos 110 mililitros de volumen de aire por cada centímetro de agua de presión, que son mucho menos que los que sí pueden alcanzar los pulmones. ¿Cuánto hemos dicho de los pulmones? 200, acabamos de decir, ¿no? Entonces es lo mismo. La caja de zapatos podría tener una distensibilidad que es de cartón y qué sé yo, un poco acomodarse y permitir que el globo se infle más. Pero el globo por sí solo podría inflarse mucho más si estuviera fuera de la caja, ¿no? Bien, eso es exactamente lo que ocurre con los pulmones. Bien, ahora hablaremos de los volúmenes pulmonares. Ya hemos visto que en cada inspiración y en cada expiración, en el anterior gráfico, cuando hemos visto las presiones, durante la inspiración entraban 500 ml, ¿no?, de aire, y salían durante la expiración los mismos 500. Entonces, inspiración 500, expiración 500. Pero ese ritmo, o esa cantidad más bien, de aire, se produce durante una inspiración o una respiración tranquila, normal. Por ejemplo, la que están teniendo ustedes en este momento, que están sentados sin esforzar ni el ritmo respiratorio ni la profundidad de la respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque sus tejidos no están requiriendo de mayor cantidad de oxígeno. Pero nuestros pulmones, como son distensibles,
y desde luego nuestro organismo hay momentos en que necesita mucha mayor cantidad de oxígeno, que necesitamos más oxígeno, o situaciones en las que haya que inspirar más o expirar más. Entonces nuestros pulmones son capaces entonces de recibir mucho más que estos 500 ml del aire que inspiramos y expiramos en reposo. Entonces tenemos varios volúmenes respiratorios. Vean, esta gráfica también nos muestra los volúmenes. Nos muestra la cantidad de aire en litros de aire y los movimientos respiratorios. La inspiración, la expiración, la inspiración, la expiración, la inspiración, la expiración. ¿Ya? Ahora, esta gráfica además nos muestra los diferentes volúmenes que podemos meter al pulmón en diferentes circunstancias. A ver, empezaremos por el volumen corriente. Este es el volumen que respiramos durante una respiración normal, tranquila. ¿Sí? Por eso se llama volumen corriente. Todo el día, o la mayor parte del día, nuestra respiración es a volumen corriente, ¿no? ¿Cuánto es? Fíjense, 500 ml entra y 500 ml sale. ¿Ya? Tal vez deberíamos 100, 200, 300. Un poco más. 500, exacto, 500. Entonces, desde 2.300 hasta 2.500 serían más 500, 2.800, ¿ya? Para arrancar un poco con esto. Bien, en esta gráfica, aquí dice 2.000 ml, ¿no? Aquí arriba estamos con 2.300, ¿ya? 2.300. Sabemos que la inspiración tranquila es de el volumen corriente 500 ml. Y la expiración, los mismos 500. Entonces, desde 2.300 hasta 2.800, va. Ahora, luego estamos en una inspiración tranquila, pero podemos, sin mayor problema, hacer una inspiración forzada. ¿Meto ahí? A ver, metan ahí ustedes esos pulmones. Pueden meter, ¿no? Hasta donde dé el pulmón, ¿verdad? Ustedes se han lanzado a la piscina, una vez que se en la piscina, ¿sí? ¿Y cómo haces para entrar y para bucear? Metes todo lo que puedas, ¿no? Ese volumen es este. Fíjense cómo desde los 500, además de los 500 del volumen corriente, podemos meter 3.000 ml más, 3 litros más al pulmón. Eso quiere decir que el pulmón se distiende como un globo al que le metemos alto aire, ¿no? ¿Ven? Se puede distender hasta. Entonces, ¿cuánto va a entrar en una inspiración forzada, en un volumen? Esa inspiración forzada se llama volumen de reserva inspiratoria. Vean, 3.000 ml, más los 3.000, más los 500, entonces en una buena inspiración podemos meter hasta 3.500 ml, 3 litros y medio de aire. Eso quiere decir casi 2 botellas de 2 litros de Coca-Cola, ¿no? Una botella de otra botella de Coca-Cola, una botella a cada pulmón. Esa capacidad que tenemos los pulmones. Bien, ahora, por otro lado, volvemos a una respiración a volumen corriente, 500 de inspiración, 500 de expiración, 500 de inspiración, 500 de expiración, pero también podemos forzar
la salida de aire que está en el alveolo, que no hemos metido, sino que está en el alveolo. Entonces, a ver, traten de sacar todo el aire que tienen, no metiendo primero. O sea, de una respiración corriente, estamos respirando corrientemente, podemos sacar, ¿verdad? No podemos sacar tanto como meter. Este volumen de reserva expiratorio es de 1100 ml. 1100. Un poco más de un litro podemos botar, ¿no? Y volver al volumen corriente. Entonces, fíjense, podemos volumen corriente, reserva inspiratorio, también podemos meter esta gran cantidad de aire y luego botar todo lo que podamos. Bien, hemos visto entonces cómo se mueve el aire con el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Pero todavía hay otro volumen de aire, este volumen residual, que es de 1200 ml. Es un volumen que está aquí abajo, en esta área amarilla. Fíjense, este volumen no se mueve, si ustedes quieren, siempre está. Por más que quieran, hagan el esfuerzo más grande por botar esa cantidad de aire, no van a poder. El volumen de reserva expiratorio, este sí pueden botar, este ya no pueden. Ya no pueden expirar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que pasa en el alveolo. ¿Ven? Este alveolo es una cámara que se puede distender, ¿no? ¿Ven? ¿Cuánto tiene entonces el alveolo cuando la sustancia surfactante entra en acción, se disufre el alveolo? ¿Cuánto va a tener? 1100 más 1200. Entonces aquí hay 2300 litros, 2300 ml, 2.3 litros que siempre están. Eso lo mantiene inflado al alveolo con la sustancia surfactante, desde luego. Si no hubiera sustancia surfactante, se colapsa. Pero gracias a que hay sustancia surfactante, el alveolo está insuflado con 2300. Durante la respiración tranquila, vean, entran 500, ¿no? Sí. Entonces, 2300 más 500, 2800. Pero inmediatamente salen estos 500. Para eso, entonces, el alveolo se tendrá que distender un poquito, ¿no? Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio. Aquí van a entrar, ¿cuánto? 3000, además de los 500. Entonces, el alveolo, ahí sí que va a tenerse que distender mucho más. Vean lo elástico que es el alveolo, ¿no? Incluso podría distenderse más, pero ya sabemos que hay un límite para la distensión. Bien, ¿cuánto va a sumar? Pero 3000 más 500 más 2300. 5800. Fíjense, eso es lo que puede contener, no un alveolo, desde luego, sino todo el pulmón. Pero estamos viendo esto en lo que pasa en el alveolo, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, vean, 5800. Pero también nuestro organismo es capaz de, durante una inspiración, durante una respiración tranquila, disminuir ¿cuánto? El volumen de reserva expiratorio. ¿Cuánto había sido? 1100. Y 2300 menos 1100, ¿cuánto va a quedar? 1200. Volumen de reserva. Ese es el volumen residual. Ese es el residual, el que siempre queda. Entonces vean, por más que intentemos botar, eliminar, expirar todo el aire que nosotros intentemos, siempre en el alveolo va a quedar una cantidad de aire. Mañana, cuando veamos el próximo tema, vamos a ver para qué sirven estos volúmenes que siempre están en el alveolo, ¿no? Y cómo, además este no es un volumen, esta no es otra cámara, es el mismo aire,
Este es un aire que circula y se recambia lentamente. Este aire se va recambiando. En cada inspiración cambiamos un poco de este aire que está aquí. En cada expiración e inspiración se recambia, ¿no? Y eso garantiza que siempre haya oxígeno para que ingrese en el capilar. Bien, ahora, por otro lado, tenemos lo que se conoce como las capacidades. Creo que casi ya hemos hablado de las capacidades al hacer estas sumas y restas, ¿no es verdad? Fíjense, tenemos la capacidad inspiratoria. Quiere decir que es todo lo que podemos inspirar. ¿Cuánto podemos inspirar? El volumen corriente, que es 500 ml, más el volumen de reserva inspiratorio, 3000 ml. ¿Cuánto es todo? 3500. Esa es la capacidad, digamos, inspiratoria. Luego tenemos la capacidad residual funcional. ¿Cuánto será? El volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual. ¿Cuánto es? 2300. Estos 2300 son pues valiosísimos, o sea, garantizan nuestra condición de animales pluricelulares, que además tenemos reacciones, nuestras células tienen reacciones aeróbicas, si no, no podrían nuestras células cumplir con una función de producir energía, si no hubiera esta capacidad residual funcional en el alveolo, que siempre lo mantiene además insuflado. Luego tenemos la capacidad vital. La capacidad vital incluye el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Entonces, inspiratorio, corriente y expiratorio. ¿Cuánto es? 500 más 1100 más 3000. Todo eso suma 4600 ml. Y esta, finalmente, la capacidad pulmonar total. Todo lo que nuestro pulmón puede recibir, todo el aire que nuestro pulmón puede recibir en un determinado momento, en una inspiración máxima, que son 5800, 6000 ml, 6 litros de aire. Por eso es que muchas veces, cuando entrenamos en especial, podemos sumergirnos, por ejemplo, y hay gente que se sumerge 2-3 minutos con facilidad, ¿no?, en el agua. No sé si han visto, por ejemplo, hay gente que pesca en los lugares del mundo de mar, ¿no?, se mete hasta el fondo, sacan ostras con perlas. Ahora ya entran buzos, etcétera, ¿no? Pero los primitivos, las primeras personas que hacían ese tipo de pesca, no tenían un traje para bucear. Simplemente metían todo el aire que podían adentro. Vean, puede abastecer cuántos minutos el volumen, la capacidad funcional o la capacidad total del pulmón. Varios minutos puede aguantar una persona sin respirar, ¿no? ¿Conocen o han escuchado hablar? Todavía nos falta algo aquí. Este es el espirómetro. Con esto vamos a ver nuestras capacidades. Es una práctica que vamos a hacer después de la práctica de orina. Vamos a hacer el espirómetro para ver las capacidades. Pero volviendo, han oído hablar ustedes de esas personas que se meten en una cámara, en un ataúd y están varios días, paquilles, y esas personas, ¿verdad?, tienen la capacidad, entrenan el control mental, de respirar, de hacer hasta 5 respiraciones por minuto. Nosotros normalmente es de 12 a 13 por minuto.
¿Te das cuenta? 5 minutos o 5 segundos dura todo el ciclo, ¿no? 2 segundos la inspiración y unos 3 segundos la expiración. Eso es lo normal. Más bien podemos aumentar la rapidez, pero disminuir es más difícil. Hay personas que pueden llegar a disminuir a tal punto que solamente 5 veces por minuto pueden respirar, o menos algunos. Vean cómo ahorran oxígeno. Claro, no están haciendo ejercicio. Estos otros que se meten al mar tienen que nadar, ¿no? Moverse, pelear con el pescado y sacarlo todavía. Eso involucra demanda de energía. Pero en este otro caso, los pulmones ayudan a que estas personas estén por días, a veces así, en ese estado medio de catalepsia. Bien, ¿alguna pregunta? Eso no nos afecta a su salud. ¿A quiénes? A los que dice que pueden bajar a 5 respiraciones por minuto. No les afecta no, son personas que entrenan también, no son solamente, ¿no? Son gente que tiene además otras capacidades de control mental, de muchas cosas, son capaces de tolerar dolor, entrenan mucho el control mental, ¿no? Bien, hasta aquí entonces la clase de hoy día, nos vemos mañana para continuar.